Yo soy Jolie y es un placer darte la bienvenida a este canal. En esta ocasión te muestro cómo hacer un cuerpo de tela para muñeca Reborn talla recién nacido y de extremidades completas. Este patrón lo hice yo y está inspirado en el diseño de cuerpo clásico alemán. Para poder hacer este cuerpo de tela se necesita el patrón. Lo podrás encontrar en la descripción de este video y el enlace lo podrás reconocer por las letras azules. Esta descarga te dará un archivo listo para imprimir en hoja tamaño carta y es completamente gratis. Si tú no quieres o no puedes imprimir, no te preocupes, te comparto un truco para poder usar esta plantilla. En un explorador o visualizador de imagen podrás ver el archivo. Busca donde se ajusta el zoom para acercar o alejar la imagen. En el archivo, del lado superior izquierdo, encontrarás un recuadro resaltado que dice 1 centímetro. Esta es la referencia para pasar de una pantalla digital a una medida real. Necesitarás una regla para esta conversión. Ajustar el zoom dependerá del dispositivo que estés utilizando. Aumenta o disminuye el zoom hasta conseguir que el cuadro marcado coincida con 1 centímetro en la regla. Se puede usar cinta adhesiva para fijar una hoja de papel y poder trazar sobre ella. Sube lo más que puedas de la luz de la pantalla para facilitar tu trazo. Y procura que este sea suave para no dañar la pantalla o el sensor táctil si tu pantalla lo tiene. Con el patrón ya listo, sea que lo dibujaras o lo imprimieras, es momento de recortarlo, incluyendo el círculo marcado en una de las piezas. Estas dos piezas son la base de todo el cuerpo y se deberán pasar sobre tela. Cada pieza debe estar 2 veces. No te preocupes si suena algo enredado. El mismo archivo trae instrucciones. La tela a usar tiene algunas recomendaciones, que sea en mate. Telas brillantes no lucen tan lindas para los cuerpos de los bebés Reborn. La tela no debe de estirar, debe ser firme. Y de preferencia, que el tono de la tela sea similar al tono de las piezas vinílicas de la muñeca. Es decir, la tela debe tener tonos de piel real. Para facilitar el patronaje, dobla la tela dejando el frente de esta hacia adentro. Alisa la tela para evitar pliegues y coloca la plantilla sobre la tela doble. Para evitar errores por el movimiento de la tela, es mejor usar alfileres. Y ahora solo queda marcar. Yo estoy usando un lápiz de grafito, pues este material se limpia fácilmente. Para el corte de la tela, este debe ser a medio centímetro de la línea marcada o de la plantilla. Este medio centímetro extra sirve para asegurar que la tela quede firme en las costuras y evita deshilados. Mi tela no se deshila, pero si la tela que tú elegiste sí lo hace, recorta a 1 centímetro de distancia. Cortar las piezas en la tela doble asegura que ambas piezas van a quedar cortadas exactamente iguales. Un corte y 2 piezas. Para la figura restante del patrón se hace lo mismo. La tela se coloca doble para facilitar el corte. La plantilla se fija con alfileres para evitar movimiento. Y el corte de la tela se hace a medio centímetro de la plantilla para dejar espacio para las costuras. Con esto ya tenemos 4 piezas de tela en total, 2 de cada parte del patrón. Ahora se puede iniciar la costura, empezando por el frente del cuerpo que unirá el torso frontal, estómago y entrepierna.
Para reconocer esta pieza en el archivo está marcado como pieza frontal o figura A. Coloca las piezas con el frente de la tela por dentro y coseremos por el reverso de ella. Para evitar errores al coser, es mejor usar alfileres para fijar las telas. La puntada a usar en máquina es puntada recta y a mano la puntada es pespunte. Al extender las telas ya se puede ver la forma del cuerpo por el frente. Los círculos nos permiten ver por dónde pasarán las piernas cuando esté terminado. Continuamos con la figura B del patrón, que corresponde a la parte trasera del cuerpo. Uniremos estas dos piezas por la espalda y las pompis con puntada recta en máquina o puntada pespunte a mano. Al igual que antes, he usado alfileres para evitar que la tela se mueva al coser. Yo suelo acercar mucho mis dedos a la aguja. Por favor, tú no expongas tus dedos. No sigas en este caso mi mal ejemplo. Evita accidentes. Yo ya me he clavado la aguja con la máquina de coser y en verdad sí que duele. Al extender esta pieza podemos ver la espalda y la curvatura de las pompis. Ahora queda unir estas dos piezas, espalda y frente. Iniciando por los hombros y con los alfileres asegurar la tela. Especialmente el área de la entrepierna, donde las costuras anteriores deben de coincidir una con otra. La costura irá en forma de U, rodeando el cuerpo y también los hombros. La costura en forma de U es para unir el cuerpo, lo que al final serán las costillas y la cadera. Con esto ya tenemos un 90% del cuerpo hecho. Solo queda colocar las canaletas para la sujeción de extremidades y cabeza. Para estas canaletas necesitamos un rectángulo para el cuello de 3 centímetros por 25 centímetros. Para los brazos, dos rectángulos, cada uno de 3 centímetros por 16 centímetros. Y para las piernas, dos rectángulos de 3 centímetros por 19 centímetros. El proceso es el mismo para todas las canaletas. Doblamos el extremo hacia adentro, no más de 1 centímetro. Y ahora doblamos por la mitad, por el horizonte del rectángulo. Ya con este doblez, la canaleta se unirá al cuello. Es mejor dejar el extremo de la canaleta en la costura de la espalda y dejar la canaleta por el lado interno actual, ya que estamos viendo la prenda por el lado de las costuras del cuerpo, tal cual se ve en pantalla. La canaleta rodea el cuello hasta llegar a unirse nuevamente por los extremos. Los alfileres ayudan mucho para perfeccionar la costura, evitando que se mueva la tela. Y con puntada recta a máquina o puntada pespunte a mano, se unen estas piezas cosiendo a medio centímetro del borde de la tela. Retiramos alfileres y recortamos hilos sobrantes. Y listo, la canaleta está preparada para la sujeción de la cabeza por el cuello.
Esto se repite exactamente igual en brazos y piernas. Y con esto terminamos la manufactura del cuerpo de tela de diseño alemán para recién nacido en extremidades completas. Como nota extra, te recomiendo dejar las aberturas de la canaleta por la espalda, tanto en brazos y piernas. Así al montar al bebé completo, el terminado será más estético. Para no extender más este video, no mostraré el montaje del cuerpo. Será en otra ocasión, pero te daré una guía rápida. Para la sujeción, usa amarres de plástico. También se conocen como cinchos, y los encuentras en ferreterías. Dentro del cuerpo va una bolsa de peso, y para darle volumen se coloca relleno para peluches. Así se ve el cuerpo terminado. Y así se ve el cuerpo ya relleno. Sé que uno se ve mucho más grande que el otro, pero son exactamente la misma talla, solo que la tela ahora está ajustada al relleno ya colocado. Como extra, yo arrugué un poco del área del torso y también un poco en las pompis para crear un efecto de gordurita. Pero esto es opcional, ya que la mayoría de los bebés recién nacidos no son gorditos. Te muestro cómo se ve el cuerpo montado en un bebé. Ella es Dimitra. Está en blanco por ahora. No tiene ningún efecto rubor. Y su tamaño original es de prematuro en la marca Berenguer. Yo le acoplé este cuerpo en talla recién nacido para hacerla crecer un poco. Y personalmente creo que le queda muy bien. Los movimientos del cuerpo son suaves y realistas. El diseño acomoda las extremidades en una ligera posición fetal, que es la más natural en bebés tan pequeños. Esto le da una apariencia adorable. Me encanta y espero que a ti también. Por cierto, este diseño es exactamente el mismo que usé para mi proyecto anterior, para el mini bebé. Y usé el truco que te mostré al inicio, solo que ajusté el patrón para hacerlo muy pequeño. Por ahora es todo. Espero que este video te sirva de guía y si tienes dudas o sugerencias, no dudes de buscarme en los comentarios. Por ahora me despido y te deseo días felices, muy felices, y nos vemos en un próximo video. Besitos. ¡Mua!